Aquellos que sufren de trastorno fóbico o miedo irracional a menudo experimentan un tipo de miedo extremo o irracional hacia un lugar específico, un objeto específico o una situación específica. Como resultado de este miedo, sienten una necesidad urgente de escapar de esa situación, lo que lleva a una evitación persistente de ese objeto, lugar o situación específica. El miedo puede estar dirigido a cualquier cosa. Por ejemplo, muchas personas tienen fobia social, lo que significa que cuando tienen que interactuar con muchas personas o realizar alguna actividad, pueden experimentar un tipo de miedo. Por ejemplo, estas personas pueden sentir miedo al hablar en reuniones o en lugares públicos o al interactuar frente a muchas personas. También pueden sentir un miedo extremo al asistir a eventos sociales o al conocer a alguien nuevo. Como resultado, tienden a evitar estas situaciones. Por ejemplo, un maestro que sufre de este trastorno puede tener un conocimiento adecuado sobre un tema, pero debido al trastorno fóbico, no puede dar una conferencia frente a todos. Por lo tanto, evita constantemente la clase, a pesar de tener suficiente conocimiento o capacidad sobre el tema. O como mencioné, algunas personas tienen miedo de interactuar o hablar con otras personas. Estas personas suelen tener pocos amigos, pero eso no significa que no tengan la necesidad o el interés de formar amistades. Tienen la necesidad y el interés, pero debido al miedo que no pueden socializar. En algunos casos, como mencioné, hay personas que tienen fobia a las alturas o sienten un miedo extremo al subir a un ascensor. Evitan persistentemente estos lugares. Por ejemplo, subir por las escaleras a un edificio de 10 o 12 pisos no es posible para ellos. No irán a ese edificio, sin importar cuánto lo necesiten. Muchas personas también evitan las multitudes, como mencioné antes. Este trastorno fóbico o cualquier tipo de miedo irracional no solo crea un síntoma mental, sino que también puede causar muchos síntomas físicos. Es decir, no saben qué va a pasar, no saben si algo malo va a suceder y sienten un tipo de incomodidad extrema. Junto con esto, pueden experimentar muchos síntomas físicos en esa situación específica. Cuando se enfrentan a ese objeto, a menudo experimentan un aumento en el ritmo cardíaco, se sienten muy tensos, tienen dolores de cabeza o dolores en el cuello. Es decir, cualquier sistema del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, puede verse afectado y pueden aparecer varios síntomas. Especialmente en aquellos que sufren de fobia social, hay un tipo de pensamiento recurrente de que están siendo juzgados negativamente por todos y que todos tienen una percepción negativa de ellos. Ellos están constantemente conscientes de cómo se comportan o cómo interactúan con otros y están atentos a cómo los demás los perciben. Esto aumenta aún más su ansiedad y estos síntomas se hacen evidentes. Realmente experimentan muchos problemas, se sienten abrumados y esto significa que tienen signos extremos que afectan su vida diaria normal. En el caso de interactuar con personas normales, su comportamiento es significativamente diferente. Esto los afecta. La razón principal por la que ocurre el trastorno fóbico, como hemos mencionado antes, es que es un trastorno de ansiedad y esta es la causa principal. Sin embargo, primero mencionamos que el equipo de investigación biológica y generalmente alguna causa genética defectuosa es lo primero que se identifica. Además, a veces hay un desequilibrio en ciertos químicos o muchos otros factores. Y luego se dice, sin embargo, también es cierto que si alguien nace con este problema, ¿cómo crece? Si realmente tiene oportunidades adecuadas de socialización o si no evita los objetos que le causan problemas y tiene la oportunidad de exponerse a ellos, entonces eso puede ayudar mucho a salir de esa situación. Y si hablamos del tratamiento, dado que la causa es biológica, social y psicológica, generalmente consideramos estos tres factores. Al menos se considera responsable. En ese caso, nuestro enfoque de gestión también se centra en estos tres aspectos. Es decir, en cuanto al aspecto biológico, en muchos casos, cuando alguien sufre de ansiedad intensa, a veces proporcionamos medicación temporalmente. Sin embargo, el tratamiento principal es psicológico. Es decir, se observa en los pacientes que hay una especie de persistente resistencia simbólica que se trabaja para no evitar y exponerse gradualmente al tema. Es decir, los aspectos que le causan miedo, de los cuales él intenta alejarse
o evitar estas cosas en lugar de enfrentarlas gradualmente. Esto realmente sigue ciertas reglas específicas. Lo abordamos en nuestras sesiones de psicoterapia y en las sesiones de consejería. Además, dado que en ciertas situaciones específicas su nivel de ansiedad o energía es alto, es posible minimizarlo considerablemente mediante algunas técnicas de relajación. En cuanto a las técnicas de relajación, principalmente nos enfocamos en lo que es más sencillo, que es el tamaño de la respiración. Este enfoque, y por ejemplo, si se trata de hablar en una reunión o de alguien que sufre de fobia social, o cuando se encuentra con una persona nueva, siente una tensión extrema. Dado que sabe que en estas situaciones se activarán estos sistemas, si realiza algunos ejercicios de respiración antes, su estado se reducirá considerablemente y se sentirá mucho mejor y más cómodo. Puede hablar y al mismo tiempo, si alguien tiene fobia a las alturas, no debe evitar las alturas, sino exponerse gradualmente. Es decir, si alguien sabe que siente miedo al subir más allá del 6º piso, entonces primero debe exponerse al primer piso, luego al segundo, al tercero y así sucesivamente. De esta manera, poco a poco, se enfrenta al miedo que siente al llegar al 6º piso y puede incluso superar alturas mayores. Y cuando una persona ve que ha logrado subir hasta el 6º piso o que el miedo no es tan intenso como antes, desarrolla una especie de confianza que le ayuda a enfrentar este miedo irracional. Además, hay otra cosa que hacemos a menudo. Dado que las técnicas de comportamiento que mencionamos al principio, en muchos casos el nivel de ansiedad es tan alto que para muchos es difícil aplicar estas técnicas. En tales casos prescribimos temporalmente algunos medicamentos contra la ansiedad o ansiolíticos, pero esto es muy temporal y a través de estos medicamentos se facilita la aplicación de otras técnicas de comportamiento. Con respecto a la medicación, a menudo hay malentendidos o preocupaciones sobre si estos medicamentos pueden crear dependencia, es decir, si el paciente estará bien sin ellos. No podemos garantizar esto. Este tipo de medicamentos generalmente se utilizan bajo la supervisión de un médico. Normalmente no crean dependencia en absoluto. Sin embargo, hay ciertas reglas sobre cómo comenzar y cómo dejar de tomar estos medicamentos. Si el paciente sigue las recomendaciones del médico, no debería haber problemas. Entonces podrá salir de eso. Y básicamente, si hablamos del tratamiento, significa que gradualmente se debe enfrentar a los desafíos que se han alejado de su vida. Esto se logra mediante técnicas de acción, ejercicios de respiración y también tenemos una técnica muy efectiva que es la relajación. Es decir, si alguien camina regularmente a paso rápido o hace estiramientos o un poco de ejercicio, eso también le ayudará. Muchos de ustedes que sufren de miedos irracionales o fobias de este tipo seguramente saben cómo esto afecta de manera negativa varios aspectos de su vida. Puede ser aterrador, pero en ese caso les diría que no tengan tanto miedo de esta enfermedad. Es un trastorno mental leve y si reciben tratamiento podrán vivir sin síntomas y llevar una vida de calidad mucho mejor. Que todos estén bien. Vivan sin preocupaciones y libres de miedos irracionales. Gracias.